Hola, qué gusto saludarles y darles la bienvenida a una nueva edición de Nexos. Yo soy María Fernanda Jiménez y hoy estaré compartiendo con ustedes la primera de 5 ediciones especiales de conmemoración de los 18 años del programa Al Aire. Durante este mes haremos un recorrido por la evolución de Nexos durante estas casi 2 décadas de existencia y también reflexionaremos sobre los retos del programa para seguir siendo un importante aliado en el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Para comenzar este viaje en el tiempo, conoceremos los orígenes del programa en 2003 y cómo esta producción de la Universidad de Costa Rica ha ido de la mano con la lucha social por los derechos de las personas con discapacidad. Nexos nació en 2003 como un microprograma de 5 minutos y emitido de lunes a viernes, en el que se leían a cámara, con interpretación lesco, noticias relacionadas a las personas con discapacidad. En ese entonces, el país carecía de espacios dedicados a promover la inclusión de las personas con discapacidad. Además, en ese momento, ningún espacio televisivo en Costa Rica respetaba el derecho de la población sorda de acceder a la información en su lengua materna. Fue así que Nexos nació de forma simultánea a la disposición de que en Canal 15 UCR toda su programación propia disponga de interpretación a señas. En 2005, el microprograma evolucionó a telerevista de media hora de edición semanal, estrenando nuevas secciones e incluyendo a la población adulta mayor en su cobertura. La comunicación y la información, desde mi perspectiva, es la puerta a la entrada para acceso a los otros derechos. El acceso al derecho a la educación, al empleo, a la recreación, tienen una puerta de entrada que es la información y la comunicación. Creo que la parte del empoderamiento que tanto que necesitan de las personas es esta información y es esta comunicación que nos brinda Nexos en sus programas, porque la discapacidad no solamente la vive la persona que tiene la situación de discapacidad o lo que es, por ejemplo, el adulto mayor, sino que todos en algún momento o podemos llegar a adquirir una discapacidad o bueno, vamos también a llegar a ser adultos mayores. Bueno, yo creo que te empodera muchísimo, ¿no? Si eres una persona con discapacidad y se dirigen a ti de una manera positiva y de una manera en la que tú eres tratado de la misma manera que la otra persona espera que tú lo trates, pues eventualmente va a existir una comunicación pareja, se va a sentir la persona cómoda y se va a sentir empoderada a hacer cosas, ¿no? Si siente que tú le estás dando una oportunidad para participar también, más allá de que tenga una discapacidad o no. Y la única manera de lograrlo es si todos nos miramos como que somos iguales, no que porque tienes una discapacidad hay que tratarte de una manera diferente. Nexos ha estado presente en conquistas históricas para la población con discapacidad, como la aprobación de leyes, decretos y reglamentos para resguardar el cumplimiento de sus derechos. Pero para ello, también ha acompañado las luchas que permitieron alcanzar estos logros. Bueno, eventos importantes que hayan marcado lo que ha sido esta evolución en el enfoque de los derechos de las personas con discapacidad, eventos que han marcado un antes y un después, han sido varios. Entre ellos, bueno, lo que fue el movimiento de vida independiente que se generó también en Estados Unidos en los años, lo que fueron los años 60 y 70, que fue sumamente importante, porque por ahí fue donde se comenzó también a decir que la persona con discapacidad, ante todo, somos personas. Y podemos citar la creación de la Ley 7600, que fue un hito dentro del modelo social para venir a cambiar mucha de la normativa interna de las instituciones, pero sobre todo para este cambio que tenemos que hacer cada uno y cada una de nosotros, porque cada uno y cada una aportamos precisamente en la transformación de ese cambio cultural. En el 2012 también que se firmó de donde la segunda lengua oficial de Costa Rica es la LESCO. Entonces, han sido momentos que han marcado un antes y un después, que esperemos que para futuro podamos igualmente ir dando nuestro granito de arena para poder llegar
a esa sociedad que tanto necesitamos, que en donde seamos personas que podamos desaparecer totalmente la palabra discapacidad y eliminar lo que son las barreras, tanto en la infraestructura como actitudinal de las personas. Los cambios en los paradigmas desde los cuales se entiende la discapacidad han significado también momentos de evolución para Nexos, para poder responder a las necesidades de comunicación inclusiva para las personas con discapacidad, pero también para una sociedad desigual y excluyente que requiere también realizar cambios estructurales. En sus 18 años de existencia, Nexos se ha enfrentado al reto de acompañar la evolución en los paradigmas para entender la discapacidad, desde los enfoques para dar cobertura a las necesidades informativas y comunicativas de las personas con discapacidad. En la Edad Media teníamos un paradigma donde se excluía a las personas con discapacidad y en esa época se consideraban que eran producto de algún efecto del demonio o que eran personas que no debían de estar en la sociedad y eran personas que se mataban o se quemaban. Posteriormente se pensó no en eliminar a las personas con discapacidad, sino que las personas dijeron, bueno, hay que darles a ellos ciertos niveles de calidad de vida, pero aparte de nosotros, de las personas consideradas normales. Entonces se crearon grandes centros, grandes hospitales, y ahí se recluía a las personas con discapacidad aparte de la sociedad. Hay muchísimo el desconocimiento que hay en torno de la discapacidad, en donde muchas veces, desafortunadamente, todavía estamos en modelos tanto tradicionales como modelos médicos rehabilitadores. De ahí son de la comunicación y bueno, como un ejemplo del programa de Nexos ha sido vital para poder promover este modelo social entre la población con y sin discapacidad. ¿Por qué? Porque por ahí vemos en donde esta comunicación que se hace realmente asertiva hacia la población, podemos educar sobre qué es discapacidad, sobre cómo naturalizar el tema de la discapacidad. Y después asistimos al paradigma o al modelo social que tiene como base el enfoque de los derechos humanos, que es lo que sostiene a este paradigma, y precisamente en ese contexto es donde ubicamos que la persona tiene una deficiencia, pero que la discapacidad está en las barreras que la persona que tiene una deficiencia enfrenta en la sociedad. ¿Por qué? Porque se ha creado un mundo ideal para ciertas personas. Nexos, y por ahí sí me gustaría también hasta poder felicitar porque viene a cambiar todo lo que es ese enfoque y a brindar lo que de verdad debemos de saber sobre la población con discapacidad, desde la parte social, desde la parte en donde y todas tenemos esa equidad de oportunidades para poder participar y poder desarrollarnos como personas, que eso es lo que nosotros queremos. Por eso es que el trabajo desde el modelo social se basa en eliminar las barreras físicas, las barreras de la comunicación. Una de las barreras más importantes es la cultural, cómo concebimos a las personas con discapacidad. Nos alegra mucho poder compartir con ustedes nuestra celebración del 18º aniversario de Nexos, celebración que hemos tomado para reflexionar sobre el importante papel de la comunicación accesible e inclusiva y los retos para seguir aportando al movimiento por los derechos de las personas. Estamos de regreso en Nexos compartiendo con usted el primero de 5 programas especiales dedicados al 18º aniversario del programa. Celebramos 18 años de ser el único programa de televisión del país dedicado exclusivamente a fomentar los derechos de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. La creación del programa en 2003 significó también la primera oportunidad de las personas con discapacidad de recibir información especializada y accesible en un entorno mediático que hasta entonces estaba plagado de visiones estereotipadas y asistencialistas con respecto a la población en condición de discapacidad.
Sí, una de las cosas en las que vemos hoy en día, porque desafortunadamente se vive del día a día, es de donde la comunicación se ha llegado a tocar temas relevantes a la población con discapacidad, donde vemos que son muy puntuales. Por ejemplo, el de que se nos utilicen también como símbolos de motivación, como que se nos utilicen como símbolos para dar lástima, o que se nos utilicen en símbolos simplemente como para menospreciar. Así ha sido como mi perspectiva y así es como yo lo he sentido en muchísimas de las notas en las cuales se realizan, no solamente en televisión nacional, sino que es en televisión en sí en general o en los medios, ya llámese en prensa, en lo que son en redes sociales, etcétera. Se maneja mucho lo que es este enfoque, dando a entender de que la población con discapacidad es población que solamente está para motivar a las demás personas, o en su oposición más bien son personas en las que nos vemos con muchísimas necesidades, en las cuales tenemos que dar muchísima lástima, y por ahí es donde desafortunadamente muchas de las personas también se han aprovechado de eso para lucrar con esto. Los medios de comunicación no vean a la persona con discapacidad como la discapacidad, sino como la persona. Más allá de una discapacidad, uno es un montón de otras cosas, hace un montón de otras cosas, y uno no pretende, una persona con discapacidad no pretende ser reconocida simplemente porque tiene una discapacidad. Una persona con discapacidad, como cualquier otra persona, quiere ser reconocida por su habilidad de hacer cualquier cantidad de cosas. Yo te puedo hablar desde el punto de vista de los atletas. Los atletas paralímpicos son atletas, entrenan tanto como o más muchas veces que un atleta olímpico, y sin embargo hay veces que los medios de comunicación se dirigen a los atletas con discapacidad enfocándose en la discapacidad y no en el deportista. Y ninguno de los atletas, en realidad, la discapacidad sí es parte de nuestra vida, sí tenemos que vivir con ciertos ajustes debido a la discapacidad que tenemos, pero no es lo que nos define. Lo que nos define es el gran atleta que somos, el ser humano que somos, la habilidad que tenemos para hacer cosas, para socialmente aportar, para hacer lo que sea, ¿no? Y sin embargo, muchas veces los medios de comunicación, por un tema cultural, diría yo, en muchas ocasiones, otras veces por ignorancia, yo creo que hay que educar mucho a los medios de comunicación en temas de cómo dirigirse cuando se habla de una persona con discapacidad, y también enfatizar el hecho de que el motivo por qué esta persona es noticia, el motivo por qué esta persona vale la pena conversar con ella, no es porque tenga una discapacidad, sino porque es capaz de muchas otras cosas más. Posicionar a las personas con discapacidad constantemente como individuos necesitados de ayuda, de asistencia y de terapia refuerza paradigmas médico-rehabilitadores. También pone de manifiesto la necesidad de reforzar la lucha de las personas con discapacidad porque se cumpla la frase, nada de nosotros sin nosotros. Contar la historia de personas con discapacidad puede tener una relevancia importante si esta historia se cuenta desde el ángulo del logro de esta persona, que va mucho más allá de la discapacidad. Que la discapacidad sea una característica porque es lo que, un poco lo que existe, ¿no? Y está bien mencionarlo, pero no enfocarse de que en el hecho de que porque tiene una discapacidad ha logrado esta otra cosa. No, ha logrado esta otra cosa porque ha trabajado duro, como ha trabajado cualquier otra persona que no tenga discapacidad, porque tiene un talento, porque tiene las ganas de llegar a donde ha llegado, no que la discapacidad sea el tema principal del que se hable. Construir una comunicación de forma colectiva en una sociedad con la diversidad de personas nos enriquece a todos y a todas. El poder compartir con las personas con discapacidad sus experiencias de vida definitivamente nos va a enriquecer como seres humanos en esa relación de uno a uno o de forma colectiva, donde vamos a aprender quienes no tenemos una discapacidad y quienes tienen discapacidad se retroalimentan, porque se trata
e insisto, de esa diversidad humana donde todos podemos aportar, aprender y construir juntos. Y yo creo que otra cosa importantísima es empezar a ver a personas con discapacidad en los medios. Que no tengamos miedo de que una persona con discapacidad sea esa reportera que viene a hablar de cualquier otra cosa. Yo creo que ahí está también un punto muy importante, donde tienes una oportunidad de demostrar a través de las comunicaciones y en diferentes canales el hecho de que la discapacidad no nos define, sino nos definen todas esas otras cosas buenas que hacemos o malas en algunos casos también, ¿no? Y de ahí la importancia de programas como este tipo de programas que son especializados en este tema y que colocan en la agenda pública, pero sobre todo en la sociedad, las oportunidades que tienen las personas con discapacidad para desarrollarse. De ahí que es la importancia y que desde Consejo Nacional de Personas con Discapacidad nos queremos sumar a una felicitación en el aniversario del programa Nexos, realmente porque son los que ayudan a construir y a transformar todas estas ideas, estos mitos y estas creencias hacia la población con discapacidad y nos ayuda como sociedad a construir una imagen positiva hacia este colectivo. Nosotros queremos poder dejar de lado el término de discapacidad para que podamos ver en sí, primeramente como personas, y poder tener el chance y la oportunidad de desarrollarnos en los diferentes campos. Y vemos que esto en Nexos nos ha colaborado muchísimo porque no vemos toda la situación relevante en torno a la discapacidad, que hemos hecho un gran avance y ha estado totalmente documentado el poder también ir identificando aquellas organizaciones o activistas o hasta las mismas personas de que hemos hecho ese aporte hoy en día en la sociedad para que podamos tener una sociedad que cada vez para las personas que vienen detrás nuestro les cueste menos ese acceso y poder abrir puertas de oportunidades para todos y para todas. Nos alegra mucho tener la oportunidad de compartir con ustedes esta edición especial y de seguir al aire después de 18 años gracias a la televisión de servicio público. Vamos a una pausa, pero pronto estaremos de regreso con más de esta producción de la Universidad de Costa Rica. Eso sí, antes le mostraremos una nueva palabra de la lengua de señas costarricense. Ya regresamos. Soy sordo. Estamos de vuelta en Nexos conmemorando 18 años de hacer televisión accesible e inclusiva. Le invitamos a unirse a nuestra comunidad virtual siguiendo nuestros espacios en las redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Instagram y YouTube como Nexos Canal 15. En Costa Rica se dispone de distintas legislaciones que contemplan la necesidad de que exista acceso a la educación, a la información y a la comunicación para las personas con discapacidad. Sin embargo, la realidad es muy distinta a lo que se dicta en el papel. Los formatos accesibles en la información de las instituciones y de los medios de comunicación son más bien la excepción. Si no tengo acceso a la información, a la comunicación, voy a tener dificultades para acceder a otros derechos. De ahí que la comunicación y la información es un eje además transversal, no solo como puerta de entrada, sino que también debe estar presente en el acceso a los derechos. Es vital y es sumamente importante en la actualidad para poder entonces llevar a cabo y que las mismas personas puedan tener sus diferentes espacios, llámese después de la participación cultural, en donde, como bueno, varias veces lo hemos visto en Nexos, que han podido transmitir las puestas de escena, tanto lo que fue en Nube de Pájaros como en Volcán. Esta participación cultural de la población con discapacidad es algo por el cual, si no fuera como medios como el de Nexos, no podríamos darle ese enfoque de la promoción en donde todos y todas tenemos esa equidad de oportunidades para poder hacer cultura y de igual forma en un futuro
Más bien, necesitamos como muchísimos más espacios para poder llevar a cabo una sociedad que sea realmente inclusiva y podamos tener muchísima más participación en otros ámbitos, ya sea en la participación política, ya sea en la participación de en sí, que sea social, que la persona con discapacidad se vea desarrollada y profesionalizada en esos diferentes ámbitos. Eso se puede lograr gracias a la comunicación. Y así podemos ver en las diferentes esferas o desarrollo de los seres humanos que la información y la comunicación es vital, como decía anteriormente. No solo es la puerta de entrada a los derechos, sino que es transversal en la aplicación, en la exigibilidad de esos derechos que yo pueda tener. Desde la parte virtual, que como decía también anteriormente, estamos utilizando, pero estar informada en los medios de comunicación, el que yo tenga acceso a eso es fundamental para mi desarrollo personal, familiar y social, y debe estar presente en cada una de las instituciones públicas, en las organizaciones privadas, en los medios de comunicación, pensar siempre en esta diversidad de población objetivo en la que tenemos y que las personas requieren desde sus necesidades diferentes apoyos para su desarrollo. Los elementos fundamentales que pueden aportar la comunicación para llevar el enfoque social de la población con discapacidad en donde sea una equidad participativa es sumamente necesario. Hoy en día vemos donde uno de los medios que se ha vuelto tan popular y son las redes sociales. Cada vez más vemos cómo llega la parte de la accesibilidad, tanto la que es la descripción de imágenes. Desafortunadamente tenemos que hay otras plataformas en las que siguen siendo inaccesibles para la población en alguna situación de discapacidad. Lo vemos como plataformas como en Instagram, donde desafortunadamente todavía no tienen esa que se puede llegar a decir ese mecanismo para poder describirlo, las imágenes. Este inacceso a la información y la comunicación no solo violenta derechos contemplados en distintas legislaciones nacionales y en acuerdos internacionales acogidos por Costa Rica, también limitan las posibilidades del ejercicio de la ciudadanía de las personas con discapacidad, su desarrollo personal y en algunos casos les expone a riesgos que atentan contra su salud e incluso su vida. Si yo como persona sorda no tengo derecho a comunicarle al profesional de la salud cuál es mi condición y que él me devuelva las respuestas, que yo como persona sorda tengo derecho a tomar decisiones sobre mi condición de salud, solo lo puedo hacer informado. Pero cuando esa información se le da a otras personas en nombre mío o no me están dando la oportunidad de tomar decisiones, el acceso a la salud no es completo. Creo que también es necesario poder llevar a cabo todo un gran plan en donde veamos de que la población con discapacidad también es una población que sea atrayente en la parte del mercadeo. Entonces, desafortunadamente, muchas veces vemos en donde se centra muchas estrategias de mercadeo, llámese como diseño publicitario, publicidad, etcétera, y no piensan en esa accesibilidad. O todavía siguen con un estereotipo en donde piensan de que la población con discapacidad somos totalmente asistencialistas, que no somos como atrayentes en donde podamos llegar y ser parte de. Entonces, por ahí sí sentimos que nos hemos quedado un poco como excluidos. Bueno, yo creo que los medios de comunicación en general tienen una responsabilidad muy grande en estos momentos, porque al tener tanta apertura y estar tan expuestos a que cualquiera puede volverse un comunicador, creo que se corre un riesgo muy alto cuando estás trabajando y eres una persona dedicada, el día a día tuyo son las comunicaciones. Porque, claro, hay mucha información afuera que puede ser no real o las personas pueden estar simplemente muy mal informadas. Entonces,
desde el punto de vista de la discapacidad puede pasar exactamente lo mismo, que las personas no tengan la información que es. Entonces, a medios creíbles, medios serios, yo creo que yo los invito muchísimo a que se eduquen en este tema, y mirándolo por el lado positivo, al haber tanta información disponible en este momento, hay mucha información sobre personas con discapacidad, cómo tratar estos temas que existen hoy en día de una manera bastante asequible, ¿no?, a cualquier persona, donde se puede empezar a aprender sobre esto y mirar ejemplos de otros lugares. Hay en los Juegos Paralímpicos, esto es un tema que ha crecido muchísimo, el tema de las comunicaciones, y se ha desarrollado muchísimo. Si miras los Juegos del 2012 a la realidad de los Juegos Paralímpicos hoy en día, o el movimiento paralímpico hoy en día, se ha transformado, y se ha transformado gracias a las comunicaciones. Entonces yo creo que definitivamente tienen un rol importantísimo. Es fundamental, ¿verdad?, que la comunicación también esté al lado de la parte tecnológica. Y bueno, hoy en día vemos que la brecha tecnológica entre la población con discapacidad sigue siendo muy grande, y de ahí es donde también hacemos todo un gran llamado para que podamos juntos y juntas trabajar para que esa brecha tecnológica se desaparezca y podamos tener una equidad de oportunidades en la parte de la comunicación, que es tan importante y que es tan fundamental hoy en día. Le invitamos a acompañarnos la próxima semana con una nueva edición de Aniversario. Conversaremos también sobre los retos a los que nos enfrentamos para seguir haciendo televisión inclusiva, accesible y con enfoque social. Hasta la próxima edición.